Hoy vamos a hablar de una competencia importantísima para ustedes que son supuestamente líderes en sus empresas, en sus ámbitos laborales, organizaciones y demás, y también para la vida, ¿no? Para la vida personal. Hay una frase que está tomada de la metafísica, me refiero a la metafísica filosófica, ¿no? Aclaro esto porque muchas veces se habla también de metafísica desde un punto de vista de ciencias más esotéricas, ¿no? Esta frase de la metafísica filosófica, que se la atribuye a Aristóteles y a sus maestros, Platón y Sócrates, dice que nadie puede dar aquello que no tiene, ¿no? Y esto es un principio básico en muchos ámbitos de la vida, ¿no? y de la existencia. ¿Cómo yo puedo liderar a otras personas si primero no me lidero a mí mismo? ¿Cómo yo puedo conducir equipos de trabajo, de personas en organizaciones y demás, si no soy un buen conductor de mi vida, de mi forma de vivir, de mis competencias, de mis capacidades, etcétera? Bueno, de eso se trata de la charla que vamos a dar hoy. Y justamente una parte inicial de este punto tiene que ver con los desafíos, ¿sí? Los desafíos que hoy en día afrontan las empresas, las organizaciones, las instituciones, los grupos de personas en donde se trabaja habitualmente. Uno de esos desafíos es el tratar con una fuerza de trabajo más diversa. Y ustedes lo saben esto perfectamente. Nuestro país ha abierto sus fronteras en estas últimas décadas, me refiero ya hace más de una década, a diferentes culturas, nacionalidades, países y demás, empezando desde los países hermanos latinoamericanos que nos rodean y otros, hasta también países orientales y en este momento también Europa del Este, Siria y demás. Esto hace que, inclusive África también, porque los vemos acá en Buenos Aires y en otras provincias, personas de color trabajando e insertadas laboralmente en diferentes ámbitos. Esto hace que la fuerza de trabajo sea más diversa y al ser más diversa esto genera también cambios en las relaciones interpersonales, en la forma de convivir, en la cultura, en los conocimientos, los paradigmas alimentarios, costumbres y demás, ¿sí? O sea que esto es un desafío en sí mismo para poder llevar adelante una organización. Por el otro lado, hay algo que también se hace cada vez más foco y es fundamental, que es el tema del trabajo en equipo. Cada vez está más claro que los individualismos no llevan al logro de objetivos ni empresariales, ni organizacionales, ni institucionales, ni siquiera como país. Esto lo tenemos muy claro y lo vemos en países donde esto ya es una norma y un estilo de vida y un estilo de trabajo, el trabajar en equipo, ¿sí? El tercer elemento es la tecnología creciente y cambiante. Esto es algo que también muchos de nosotros ya lo sabemos. La tecnología crece a pasos velocísimos y lo que hoy era un teléfono o una computadora o un aparato de última generación, en el término de un año o dos ya pasa a ser un aparato obsoleto y tenemos que reaprender a manejarlo y saber cómo esto funciona y demás, ¿sí? Por otro lado, ajustarse a los cambios ocupacionales e industriales, que esto va de la mano de lo anterior y también de lo primero, ¿no? De la fuerza de trabajo más diversa. Los cambios ocupacionales tienen que ver con diferentes formas de trabajar en las organizaciones. Todo esto que tiene que ver con la tecnología, por ejemplo, la aparición de nuevos puestos de trabajo como community managers y otros puestos relacionados con las nuevas tecnologías y las industrias que cada vez se van más robotizando y automatizando y obligan a las personas a adaptarse a estos cambios y en algunos casos quedan también fuera del sistema si no se adaptan, si no se actualizan, ¿no es cierto? Superar los desafíos globales. Hoy tenemos un desafío enorme, impresionante, que es este cambio de modelo de gobierno del país dominante, que es Estados Unidos, su relación con China, su relación con Rusia, el famoso Brexit, que implicó la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Bueno, todos esos cambios globales son desafíos para nuestro país, para las pymes, para las empresas, para las personas y demás, ¿no es cierto? Otro elemento fundamental es mejorar la calidad y la productividad. Cada día los consumidores son más exigentes y requieren mejora de la calidad y mejora de la productividad. Y esto no solamente a nivel de país, sino a nivel global, esto también es así, ¿no? Tender al comportamiento ético. Esto es una cuestión también global y también nacional
que está en principio como una moda, digamos, ¿no? Pero cada vez más requiere de organizaciones, de personas, de grupos, de equipos que trabajen de una manera ética, acorde a normas internacionales y globales y también locales, digamos, ¿no? Y por último, la capacidad de responder a las crisis, que esto es cada vez más recurrente, que no son solamente crisis como nosotros podemos pensar financieras o económicas, hay crisis también que tienen que ver con temas de salud, enfermedades virales que se transmiten, problemas geográficos o problemas climáticos, erupciones, no sé, cuestiones meteorológicas, que eso generan crisis, ¿no es cierto? Así que estos son algunos de los desafíos por los cuales los líderes de empresas, de organizaciones, de instituciones tienen que estar preparados para liderarse a sí mismos y para poder liderar equipos de trabajo, ¿sí? Ahora, las competencias para enfrentar estos desafíos nosotros las ubicamos dentro de tres elementos fundamentales o conductas fundamentales, que son el saber hacer y el saber actuar, ¿sí? Conocimientos teóricos sería el saber, todo aquello que uno encuentra en un libro, en una página web, en internet y demás. Las habilidades y experiencias apuntan al saber hacer, a cómo yo hago con esos conocimientos, que inclusive acá hay una frase interesante también por ahí que funciona y que da vuelta, que es: no importa lo que yo sé, sino lo que yo hago con lo que yo sé, ¿sí? Y esto es así. Yo puedo saber mucho, pero si ese saber mucho no lo sé aplicar o no lo sé llevar a la práctica concretamente para generar resultados para mí o para las empresas o los equipos o las organizaciones, de poco sirve el saber, ¿no? Y por último, la actitud, que la actitud tiene que ver con el saber actuar. Y ahí entra el contenido ético, moral, de intercambio con otros, de cuidado de las personas y demás, ¿no? Y ahí dice en la diapositiva, como ustedes acá ven, que este trío es lo que solemos llamar las competencias. Nosotros en el ámbito de los recursos humanos llamamos competencias no al concepto de competitividad, de competir con el otro, sino a las capacidades, ¿sí? Las capacidades que tienen que ver con esto: conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son esas competencias que proponemos? Yo les comento un poco esto dentro de un marco que es el marco del coaching ontológico, nuevos paradigmas que han aparecido en estos últimos 20 años, como la programación neurolingüística, ahora en este último tiempo las neurociencias, la psicología cognitivo-conductual. Bueno, son toda una serie de paradigmas nuevos que se han venido gestando en los últimos 20 o 30 años y que están cada vez más firmes apoyando estos cambios para las personas, para las sociedades, para las organizaciones, ¿sí? Entonces, una de las primeras competencias, que esto no es nuevo, que esto ya viene desde milenios, si ustedes leen filosofía, psicología y demás de los grandes escritores humanistas de la historia de la humanidad, van a ver que este concepto de la visión personal es un concepto que existe desde siempre. La visión personal es esto de proyectarme en el futuro para lograr objetivos, para alcanzar deseos, sueños, y de esta manera llevar hacia adelante los proyectos no solo personales, sino también, como les decía recién, de equipos de trabajo, de organizaciones, de instituciones, de un país, ¿sí? El segundo elemento, la segunda competencia, es la fortaleza emocional. Acá me quisiera detener un minuto, no mucho porque no vamos a tratar este tema en profundidad, pero de esas 5 competencias que ustedes ven allí, la capacidad de aprendizaje, la efectividad interpersonal y las competencias comunicacionales y la visión personal, considero particularmente que la fortaleza emocional es el pilar fundamental de todas las otras. Nosotros conocemos personas y vemos personas habitualmente que tienen capacidad de aprendizaje, que tienen capacidad de cambio, que tienen una efectividad interpersonal, que saben comunicarse, pero fallan en la fortaleza emocional. Soy un convencido de que la fortaleza emocional es el sustento, es el pilar, es la clave, es la base de todas las otras competencias. Mucha gente tiene grandes conocimientos, títulos, diplomas, doctorados, máster, puestos jerárquicos y demás, pero si no tienen fortaleza emocional, hacer frente a las dificultades cotidianas, diarias, no solamente del externo, sino también interiores, lleva a que desistan en alcanzar esos objetivos. Creo que la fortaleza emocional es fundamental y está relacionado este concepto de la fortaleza emocional, como les decía recién, con estos nuevos paradigmas de la neurociencia, la psicología cognitivo-conductual, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, el coaching ontológico y demás, ¿sí?
La capacidad de aprendizaje. Cuando hablamos de capacidad de aprendizaje tenemos la tendencia muchas veces a pensar que esto es conocimientos, lecturas, libros y demás. Y entendemos el aprendizaje como capacidad de cambio. Este es un concepto que ya se viene de alguna manera arrastrando desde la década del 50 del siglo pasado, con Jean Piaget y otros estudiosos de la psicología humana. Aprendizaje no es incorporar nuevos conocimientos solamente, sino que aprendizaje es igual a cambio. Y en este caso, en este siglo XXI, cambio continuo, cambio permanente, que en última instancia esto significa capacidad de aprendizaje permanente y capacidad de desaprender lo aprendido para aprender nuevas conductas, nuevos comportamientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes. En esto se juega la capacidad de un líder, de un equipo de trabajo, de una empresa, de un país para poder hacer frente a los cambios que permanentemente se nos presentan en el mundo, en la sociedad, en la vida, etc. Capacidad de aprender, desaprender y reaprender cosas nuevas, ¿sí? La efectividad interpersonal tiene que ver con esto de las relaciones entre las personas. Cada vez nos damos más cuenta que el éxito de una persona no depende solamente de sus habilidades cognitivas, sino de esta capacidad de relacionarse con otros, trabajar con otros, hacer equipo, relacionarse en redes y lograr objetivos para él y para los otros. Y por último, las competencias comunicacionales, que va de la mano de lo anterior y también de las otras competencias anteriores. Vamos a trabajar entonces sobre el concepto de tu visión personal, ¿sí? Que es una de las competencias importantes que acabamos de mencionar. La primera, ¿sí? ¿Qué es la visión personal? Implica tener una noción de sentido, de orientación, de norte, de propósito para nuestras vidas. Y para ello es importante definir y aclarar tres elementos claves de esta visión personal. Tu visión de futuro, cómo visualizás tu futuro, cómo lo imaginás, cómo lo suponés, cómo lo deseás. Tu autoconocimiento, que esto es importantísimo, acuérdense de aquella frase que decía Sócrates, conócete a ti mismo, que le fue revelada en el santuario de Delfos, ¿no? Y que es importantísimo el conocimiento de sí mismo. Si yo me conozco a mí mismo, hay una probabilidad muy alta de que pueda manejar mi emocionalidad, mis actitudes, mis competencias, mis habilidades y demás, ¿sí? Y por último, el diseño y la construcción de tu futuro, que como ustedes verán, estas tres competencias, estas tres capacidades, más las que mencionamos anteriormente, están sumamente interconectadas e interlazadas, ¿sí? Cómo yo imagino mi futuro, en función de ese futuro, cómo yo me conozco y me voy mejorando el conocimiento de mis conductas, de mis emociones, de mis capacidades, de mis habilidades, y cómo puedo diseñar y construir mi futuro. ¿Se puede diseñar y construir el futuro? Sí, se puede. Ustedes me dirán, no, esto no es así, esto no es fácil, es complejo, el futuro de alguna manera es una incógnita. Por supuesto, mucho de eso es cierto, pero yo puedo alinear y enfocar muchas de mis habilidades, de mis capacidades, de mis competencias para que ese futuro se vaya delineando y se vaya generando de alguna manera como yo lo pretendo, ¿no? Ya vamos a ver que tiene ciertas limitaciones, por supuesto, no es que yo pueda hacer lo que se me dé la gana y lo que quiera con mi futuro y demás, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones que han quedado muy claras en ciertos líderes que las han logrado visualizar, que las han enfocado, que han puesto todas sus energías y todos sus recursos y han logrado esos objetivos, y grandes objetivos, como liberar una nación, como llegar al poder, como cambiar los destinos de un país y demás, ¿sí? Bueno, la programación neurolingüística, PNL, como la conocemos habitualmente en el ámbito de las ciencias blandas, nos dice que debo expresar mi visión de futuro de una manera positiva, ¿sí? Una visión poderosa es aquella que se visualiza, que se expresa, que se escribe de manera positiva. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque eso programa nuestra mente en la búsqueda de esos objetivos, de esos deseos, de esos sueños, ¿sí? Y ahí van dos preguntas que de alguna manera tienen que ver con esto. La primera pregunta es hacérsela a uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo? Y verificar si es una visión o si es un mero objetivo. Hay un autor que a lo mejor ustedes lo conocen, que tiene un video muy interesante que se llama El poder de una visión. Los invito a buscarlo, creo que está en internet, que se llama Joel Barker, y que él dice lo siguiente: una visión de futuro no se expresa en números, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque los números lo que declaran son objetivos, ¿sí? Alcanzar cierta cantidad de ventas o de clientes en cierto periodo de tiempo con un porcentaje de rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí?
En realidad los números son la consecuencia de tener una visión. Supónganse ustedes, qué sé yo visiono el hecho de que mi organización o mi empresa sea regional o que llegue a todo el país, no solamente trabajar con mi empresa acá en el ámbito de Buenos Aires o de una ciudad como Córdoba, Rosario, Mendoza, sino expandirme a todo el país. Bien, eso sería como una visión, como un deseo. Ahora después habrá que bajarlo a objetivos, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a llegar a esas ciudades? ¿De qué manera? ¿Con qué clientes? ¿En qué forma? Y demás, ¿no es cierto? Entonces, verificar si esto que deseo es una visión o si es un mero objetivo. ¿Y para qué lo deseo? ¿Sí? Enunciarlo en términos de lo que quiero y no de lo que no quiero. Y ahí está la frase de Laí Ribeiro, que es otro maravilloso escritor brasileño que tiene mucho sobre PNL y otras de estas disciplinas emergentes. Concentrarme en lo que no quiero en lugar de en lo que sí quiero, es como conducir un auto mirando por el espejo retrovisor. Y esto es así. La visión tiene que ser formulada de manera positiva y nunca de manera negativa, ¿sí? No tiene que ser enumerada o enunciada como si fueran los mandamientos, ¿se acuerdan? No matar, no robar, no esto. No, tiene que ser enunciada de manera positiva. ¿Qué es lo que quiero y cómo lo quiero, ¿sí? Y acá les presento un gráfico que es interesantísimo para que ustedes lo vean y lo pongan en práctica, no solamente con ustedes, sino también con su gente, con sus equipos de trabajo, en sus empresas, en sus organizaciones y demás. Toda organización, y si no lo tienen, deberían empezar a pensar en tenerlo, tiene que tener elaborado, escrito, y tiene que ser conocido su visión, su misión y sus valores, ¿sí? Esto después podríamos profundizarlo, cómo se elabora la visión, la misión y los valores, ¿sí? Y tiene que estar claramente estipulado, no sé, en intranet, en pósters, en las paredes, tiene que ser declarado, tiene que ser mostrado para dentro de la organización y para fuera de la organización, a clientes, a proveedores, al público en general y demás, ¿sí? Ahora, toda persona, todo ser humano, implícita o explícitamente, tiene también una visión de futuro. Todas las personas deseamos desarrollarnos, crecer, obtener objetivos laborales, personales, de familia, de pareja, de bienes y demás, ¿sí? Esto es la visión de futuro de cada uno de nosotros. Pero también tenemos una misión en este mundo. ¿Para qué estamos en este mundo? El para qué de nuestra presencia en este mundo. Y tus valores, ¿sí? Ahora fíjense ustedes que son como dos círculos que en el medio tienen un ámbito que se cruzan, ¿no? Que dice intersección. ¿Por qué? Porque se supone que si yo trabajo en una organización, esa organización me elige a mí por mis valores, por mi visión, por mi misión, que a lo mejor no lo saben, no está explícito, y yo elijo a esa organización. En la época en que yo era joven, hace ya unos cuantos años atrás, muchas veces no nos planteábamos estos conceptos. Íbamos a trabajar porque necesitábamos tener un trabajo, dinero, mantener una familia, comprar un auto, un departamento, estudiar y lo que sea. Cada vez más los jóvenes millennials, estos jóvenes que están en este rango etario entre 20 y 30 años, se manejan con este concepto. Quieren elegir una organización que tenga que ver con sus aspiraciones, con sus gustos, con su forma de ser y de trabajar y de interpretar el mundo, su visión, su misión y sus valores. Y si esto no encaja, si no hay una armonía entre su visión, su misión y sus valores, los jóvenes tranquila y rápidamente dejan las organizaciones. Ustedes lo deben saber. La queja de los dueños de empresa, de los líderes, de los jefes, de los gerentes es que rotan mucho estos jóvenes. Sí, porque están en búsqueda de esto. Están en búsqueda de organizaciones que tengan que ver con sus intereses, ¿sí? Y no trabajar por el hecho de trabajar. Ellos quieren trabajar en un ámbito que tenga sentido y que le dé sentido a su vida y a sus sueños y a su visión. Bien, avanzo a la próxima diapositiva ahora. Y ahí tienen algo importantísimo, que son los ámbitos de la vida, donde nosotros nos manejamos, ¿sí? Estos ámbitos tienen que ver, y esto es coaching ontológico, con mi cuerpo, mi mente, mi casa, mi pareja, mi familia, mis relaciones sociales, ¿sí? Permítanme que lo voy a buscar en mis papeles, porque lo tengo más claro. Mi relación con el planeta, mi trabajo, mi profesión, mis estudios, mi capacitación, mi dinero, mi patrimonio, mi tiempo libre y mi ocio. ¿Qué es esto, amigos? Esto es la rueda de mi vida, ¿sí?
que nosotros decimos que, por lo menos en culturas como la nuestra, occidental, tecnologizada y demás, estos elementos tienen una razón de ser. La mayor parte de las personas que vivimos en nuestras culturas tecnologizadas, avanzadas y demás, aspiramos a completar y a tener relación con estos 8 ámbitos de la vida y a tener un equilibrio. Fíjense que si ustedes quisieran, podrían hacer lo siguiente: evaluarse en cada uno de estos ámbitos, tomando como punto 0 el centro del círculo y como punto 10 el extremo del círculo, y decir, bueno, ¿cómo estoy en cada uno de estos ámbitos? Esta rueda de la vida va a funcionar adecuadamente si esos ámbitos están más o menos equilibrados. Si yo, por ejemplo, dedico demasiado tiempo a mi dinero, a mi trabajo, a mi profesión, y tengo descuidado mi cuerpo, mi salud, mi físico, mi mente, probablemente en algún momento ya no pueda seguir trabajando adecuadamente, ¿sí? Entonces, lo que me dice la programación neurolingüística, el coaching ontológico, la neurociencia y demás es equilibrio. Equilibrio en todos estos ámbitos. Y un líder tiene que justamente ser el más equilibrado porque es el modelo, es el ejemplo. Piensen ustedes lo siguiente: en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestras familias, en los ámbitos donde nosotros nos manejamos como líderes, jefes, gerentes y demás, estamos permanentemente ahí, en el candelabro, ¿no? En lo que sería el modelo y a mirar, ¿no? La gente permanentemente nos está mirando, nos está evaluando, está viendo cómo actuamos, qué decimos. Más que qué decimos, qué hacemos, ¿no? Porque la gente cada vez más evalúa lo que hacemos más que lo que decimos. Bien, avanzo con la siguiente diapositiva. Del liderazgo de la influencia al liderazgo del servicio. ¿Qué significa esto? Había un adagio en la década de los 80, de los 90, que decía que el trabajo en equipo era influenciar sobre las personas para que se empeñen voluntariamente en el logro de los objetivos del equipo. No está mal, es un buen adagio, es una buena frase, es un buen objetivo a lograr, ¿no es cierto? Que en el fondo es influenciar, ¿no? Que influenciar, si ustedes quieren, lo pueden de alguna manera asociar a negativamente, ¿no? A manipular, a hacer que el otro haga lo que yo quiero. Si ese haga que lo que yo quiero está en línea con que él también se beneficie el equipo y la organización y todo juntos, está bárbaro, está buenísimo. El tema es que esta persuasión, este liderazgo situacional, así como se lo suele conocer y se lo suele llamar, hoy tiene una visión superadora. Hoy esto ha cambiado como paradigma, ¿sí? En la era del conocimiento que estamos viviendo, siglo XXI, este modelo de la persuasión, de la influencia y de la manipulación ha sido superado. ¿Por qué modelo? Por el que está en la próxima diapositiva. El modelo que está en la próxima diapositiva lo que nos dice es lo siguiente: hay un nuevo modelo de liderazgo que es el liderazgo del servicio y del desarrollo de las personas. Cada vez más las personas quieren, requieren y buscan que las empresas se hagan cargo de muchas de estas cosas que tienen que ver con el cuidado. Y ustedes lo ven permanentemente en las leyes sociales que aparecen en los países más avanzados, en esto de permitirle no solamente a la madre tener más días de licencia por maternidad, sino también al padre que acompañe esto, en esto de el cuidado en lo que tiene que ver con violencia de género, en la aceptación de la diversidad sexual y demás. Bueno, todo esto tiene que ver con el cuidado, el servicio y el desarrollo de las personas. Y para eso decimos nosotros que hay que lograr estas 5 acciones que aparecen ahí. La primera acción es envisionar a las personas, o sea, ayudar a las personas a que generen y compartan una visión común, que tengan una visión personal de su vida, de sus objetivos, de sus sueños, de sus deseos, pero que al mismo tiempo esté en común con la visión del equipo, de ámbito donde trabajan y demás, ¿sí? Empoderarlos, o sea, ayudar a las personas a que liberen su poder interior, permitir a la persona que tome las riendas de su vida y el control de su vida y que entienda que nadie es más responsable de lo que le pasa que es él mismo. Desarrollar a las personas en sus competencias, o sea, permitirles asistir a ámbitos de capacitación, a ámbitos de desarrollo, abrirle las puertas como para que ellos puedan llegar a esos lugares, ¿no es cierto? Facilitar o posibilitar el desempeño y, por último, predisponer para generar una emocionalidad adecuada. ¿Con qué tiene que ver esto de la predisposición a emocionalidad adecuada? Con el clima laboral interno.
Cuando en una organización, una empresa, una institución hay un clima laboral positivo, amable, cuidadoso y demás, la gente, por más que no termine de estar convencida muchas veces con lo que gana, porque a veces no se gana lo suficiente o lo que quisiera, pero elige eso porque quiere quedarse a trabajar ahí porque el ámbito laboral es positivo. Piensen esto, no trabajamos solamente por una cuestión de dinero. Trabajamos también por otras cuestiones asociadas al ámbito laboral, a los compañeros de trabajo, a las metas, a los desafíos que hay dentro de las organizaciones y demás, ¿sí? Bien, avanzamos a la próxima diapositiva entonces, y ahí nos dice, hacia un nuevo paradigma de liderazgo. Solo cuando quien conduce puede reconocer que las organizaciones son comunidades de individuos y no conjuntos de recursos humanos, cuando percibe la importancia de movilizar talento y conocimiento colectivo para lograr resultados, cuando entiende que los seres humanos no pueden ser administrados, fíjense qué importante esto, ¿no? Los seres humanos no se administran, los seres humanos en todo caso se lideran, se trabajan en equipos, en comunidades y demás. Cuando los líderes advierten que el único camino para que las personas agreguen valor a la tarea que desempeñan es que sean valoradas y reconocidas como tales, reconocimiento como ser humano, no como recurso humano. Cuando toma conciencia de la importancia de ejercer roles de administrador, pero también de líder, o sea, un líder es líder y administrador, es jefe y líder, gerente y líder, dueño y líder, las dos cosas al mismo tiempo, entonces vamos a cambiar el nuevo paradigma y vamos hacia un nuevo liderazgo, ¿sí? Y ahí voy a la próxima diapositiva y me habla del camino interior del liderazgo, ¿sí? El camino interior del liderazgo es esto de el verdadero liderazgo comienza por liderarme a mí mismo. Y ahí retorno a la frase inicial. Nadie puede dar aquello que no tiene. Nadie puede liderar a otras personas si primero no se lidera a sí mismo. Quizás ustedes me dirán, esto no es así. Está lleno de gente que no se lidera a sí mismo, que tiene un desorden en su vida personal, emocional y financiero y sin embargo es jefe, líder, gerente, empresario. Sí, por supuesto, más vale. Hasta presidentes de países ha habido así o hay así. Pero la norma nos pide esto, coherencia, ¿sí? La regla nos pide coherencia. Primero aprender a liderarte a vos mismo para después liderar a otros, ¿sí? Y fíjense que hay dos frases ahí que de alguna manera manifiestan esto, ¿no? El verdadero liderazgo comienza por liderarse a uno mismo. Hacemos lo que somos y somos lo que hacemos. Este modelo que recién presentábamos en las primeras diapositivas. Ser, hacer y tener. Bueno, hago lo que soy, soy lo que hago. Hay una relación totalmente directa entre estos dos verbos, entre estas dos competencias, entre estos dos comportamientos o conductas, ¿sí? Y nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede guiar por donde no ha caminado y nadie puede enseñar lo que no ha aprendido, ¿sí? Por eso, quien quiera liderar debe transitar el camino del aprendizaje personal, permanente, del cambio permanente, ¿sí? Avanzo entonces para la próxima diapositiva. ¿Qué me dice? La próxima diapositiva es ser para hacer, ¿sí? Ser para hacer en este caso significa que la mayoría de las personas creemos que el modelo es al revés. Primero tengo que hacer, trabajar, tener dinero y demás, para después tener cosas, bienes, personas, relaciones, influencias, y a partir de ahí viene el ser. Soy tal cosa, soy tal otra. Bueno, el paradigma que no es nuevo, que es un paradigma antiguo, que ya lo predicaban los filósofos de Oriente y los filósofos humanistas y los grandes creadores de religiones humanistas, es ser. Primero tengo que enfocarme en el ser. ¿Qué clase de persona soy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Mi visión? Eso me va a llevar a hacer. Y ese ser y ese hacer se retroalimentan permanentemente y por último como consecuencia viene el obtener o el tener, ¿sí? Repito, en una sociedad como la que vivimos, materialista, consumista, de donde el éxito es lo que se mide y no lo que se es, esto es muy difícil de llevar a la práctica, pero no es imposible. Y es lo que viene para el cambio de la humanidad. Sin este cambio probablemente va a ser difícil que logremos avanzar en otro sentido. Hacia un nuevo paradigma del liderazgo, ¿sí? Existen ciertos valores relevantes que le van a dar soporte al nuevo liderazgo. Y ellos son esos 4 valores que les presento allí. Autodeterminación, integridad, propósito de vida y ética del respeto mutuo. Vamos a hablar un poco de estos 4 valores, empezando por la autodeterminación, que está en la próxima diapositiva. Bien, la autodeterminación es la capacidad de decidir.
de decidir qué acción tomar en cada situación y no limitarnos solo a reaccionar, sino a tomar conciencia de que existen muchos cursos de acción. Fíjense qué importante ese concepto. No es solamente reaccionar. Cuando uno reacciona, lo hace desde una acción que alguien generó o que algo generó. Y esto muchas veces suele ser, hoy lo escuchaba Facundo Manes en una charla que tuvo en un diario muy conocido con una periodista, y él decía muy claramente, y coincido totalmente, que nosotros creemos que nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras acciones cotidianas son racionales. Y no es así. Son automáticas y en la mayor parte de las veces son de manera emocional, de tipo emocional. Todo esto está teñido por, como él explicaba ahí muy bien, la cultura, los valores, el país donde vivimos y demás. Si solo podemos actuar de una sola manera, esto implica que le entregamos el poder a la otra persona. El otro, la situación, el contexto, lo que sea, determina mi forma de actuar. Me sitúa en una pobreza absoluta de acciones, dado que no tengo otra forma de actuar que sea esa. Bien, me detengo acá un minuto. El coaching ontológico, las neurociencias, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional me dicen, no hay una sola manera de actuar frente a una misma situación. Si usted se para frente a esa situación y puede tomar distancia y puede pensar y elaborar diferentes estrategias, se va a dar cuenta que hay muchas formas de actuar frente a una misma situación. No hay una sola forma de actuar, porque si no pasa esto que decimos ahí, le entregamos el poder al otro, y esto genera una pobreza en la posibilidad de actuar. Y no solamente me refiero a actuar en cuanto a conductas, me refiero también a contestar a lo que uno responde frente a una pregunta, frente a un cuestionamiento, frente a un dilema y demás. ¿Sí? ¿Correcto? Vamos al segundo punto, la integridad. La integridad está relacionada con esto de ser de una sola pieza, ¿sí? Ser auténtico conmigo mismo, pero no solamente conmigo mismo, sino también con el resto de las personas. Ser íntegro se relaciona con esto de los metales nobles, como el platino, como el oro, como la plata, ¿no es cierto? No evadirme frente a situaciones incómodas y aceptar su solución, afrontar su solución. Ser veraz conmigo mismo, reconocer cuando me equivoqué. Sí, me hago cargo, yo dije esto, yo hice esto, hacerse cargo, ¿sí? No buscar excusas, no hacerse la víctima y asumir mi nivel de responsabilidad. Hacerme cargo de mí mismo, tomar responsabilidad. Responsabilidad es un concepto que está formado por dos palabras, responder y habilidad. Es la habilidad de responder frente a las demás personas por cosas que se me han dado o me han hecho cargo, o por cosas que he dicho, o por conductas, o por comportamientos, o por respuestas. Eso es ser responsable, hacerme cargo, ¿sí? Seguimos con la integridad, en la próxima diapositiva. Ser auténtico con los demás, actuar con honestidad, porque es la base de la confianza. Esto es fundamental. Y el coaching ontológico y todas estas disciplinas emergentes trabajan sobre este concepto ético que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hacer lo que dijimos que haríamos es nuestra capacidad de acción y nuestra efectividad laboral condicionada por la red de vínculos internos y externos a la que pertenecemos. Esto implica mantener nuestra palabra y honrar el compromiso, más allá de que muchas veces nos veamos perjudicados. Si nos comprometimos a hacer esto, si nos dijimos tal o cual cosa, bueno, hay que cumplir, hay que ser responsable por esto que dijimos. Esto es integridad, ¿sí? Vamos a la próxima diapositiva, propósito de vida. ¿Qué es el propósito de vida? Está relacionado con el concepto de la visión también, ¿sí? Es lo que le da sentido a todo lo que hacemos, ya que está presente en todas las decisiones importantes que tomamos. La pregunta del propósito de vida es, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi misión? No la visión, ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué hago? ¿Para quién lo hago? ¿Cuál es esta capacidad diferencial? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿No es cierto? Es como un fuego interior. Yo lo asocio mucho al propósito de vida a la vocación. El término vocación tiene que ver con el concepto de llamada, llamada interior. Por eso viene del latín, vocación, vocare, llamado interior. ¿Qué es aquello que no puedo dejar de hacer y que si no lo hago me voy a sentir infeliz, me voy a sentir mal, no me voy a sentir realizado, ¿sí? Es una potencia que nos permite avanzar hacia nuestra visión a pesar de los obstáculos. Esto nos da sentido, fuerza interior y motivación, ¿sí? Y por último vamos a la ética del respeto mutuo, que es la diapositiva siguiente, ¿sí?
La diapositiva siguiente nos habla de este concepto clave que hoy se está imponiendo cada vez más en las organizaciones, que es el concepto de la ética del respeto hacia el otro, ¿sí? Aceptar la diversidad, aceptar que el otro es diferente. Ojo, yo acá quiero agregar un concepto que es importante, que no es tolerar, ¿sí? Tolerar es decir, bueno, te aguanto, te banco, no, no, no. Aceptar es como sos, como estás y con lo que haces, ¿sí? Y convivencia con el otro en el más profundo respeto a la legitimidad y autonomía, más allá de cualquier tipo de diferencia, sexual, religiosa, política, de lo que sea, y que no atenten, obviamente, que no atenten contra la integridad de las demás personas, que no atente contra la vida y que no atente con la convivencia. Ustedes me dirán, bueno, tengo que aceptar a un asesino, a un psicópata, a un manipulador, a un abusador. No, no, obvio, porque eso atenta contra la integridad, contra la vida y contra la convivencia. Acá nos estamos refiriendo de aceptar al otro en su diferencialidad. Si el otro es diferente, es una cuestión que cada vez más se expresa en las personas. Somos seres diferentes, ¿sí? Aceptar es admitir al otro en toda su complejidad, en toda su diversidad y en toda su auténtica forma de ser y estar en este mundo. Siempre y cuando, repito el concepto anterior, no atente contra la integridad de las personas, no atente contra la vida y no atente contra la convivencia, que esos son valores fundamentales del ser humano, ¿sí? Y vamos a la próxima diapositiva, que nos habla justamente de dos factores que influyen en los comportamientos de intolerancia y no aceptación del otro. La creencia de que existe una única verdad. Este concepto justamente va en contra de todos estos nuevos paradigmas, en contra de la neurociencia, del coaching, de la inteligencia emocional, de la PNL y demás. Cada vez nos damos cuenta que no hay una única verdad, que lo que hacemos es compartir diferentes consensos respecto de la verdad, que cada uno de nosotros tiene una forma de percibir la realidad y la verdad, y que esa verdad tiene que ser consensuada y trabajada en una cierta negociación con los demás para poder convivir, trabajar y vivir en equipo y vivir en sociedad, ¿sí? Lo que no aceptamos en los demás es un espejo de lo que no aceptamos en nuestra persona y en nuestro comportamiento. Acá estoy deslizando un concepto psicológico bastante profundo que viene dado por algunos autores como Carl Gustav Jung, como Freud y otros más, pero es así, ¿eh? Y también esto está tomado de las religiones orientales, ¿sí? Todo lo que no acepto en los demás, de alguna manera, es un reflejo de lo que no acepto en mí mismo. Solo cuando nos aceptamos y respetamos a nosotros mismos, podemos respetar y aceptar a los demás.